Bueno, vamos a ir arrancando la clase de hoy. De igual manera voy a estar grabando. La disculpa del caso ya por la voz. Estoy totalmente afónico. Pero vamos a ir culminando un poquito la parte teórica. Algunos conceptos básicos, algunas sentencias que nos faltó por desarrollar. Ya que el lunes ya tenemos ya netamente la defensa, lunes y martes. Y posterior a eso ya directamente trabajaríamos ya con lo que sería el examen final. No sé si hay alguna consulta antes de arrancar. Bueno, entonces si no hay consulta, arrancamos como ya les repetí. Vamos a tener una pequeña grabación y en base a eso ya para ir trabajando lo que falta. Voy a compartir la pantalla y arrancamos con eso. ¿Alguien me puede confirmar si se, si se observa? Sí, se observa bien, profe. Perfecto. Ahí se ve bien, ¿verdad? Sí, Bueno, arrancamos con esta última unidad sobre lo que sería la consulta y la sentencia que habla un poquito sobre lo que es álgebra relacional, que más que nada es un conjunto de operaciones matemáticas que podemos definir sobre algunos modelos. Tiene este modelo por nuestro diseño que estamos trabajando, ya aplicada en una base de datos, el cual lo que permite es poder especificar de forma más ordenada las consultas de la base de datos relacional. Por ejemplo, una de las sentencias es el union, el cual nos permite acumular resultados en dos consultas o unir dos consultas determinadas, teniendo en cuenta, por ejemplo, que esas dos tablas que voy a unir a través de una consulta tienen que tener los mismos campos, los mismos tipos de datos correspondientes. Por ejemplo, selecciono la columna A y B de la primera tabla, puedo unir con la columna A y B de la segunda tabla siempre igual o siempre y cuando sean iguales, inclusive los tipos de datos. Por ejemplo, puedo hacer una consulta, un select, donde consulte primeramente los datos de una nacionalidad que tenga un código y una descripción, un valor entero y una cadena o un varchar, un alfanumérico, uno con otra tabla que sería cargo en este cargo, entonces para obtener en dos columnas tanto la nacionalidad y el cargo. Y se hace a través de la sentencia union. Lo único que hace es unir dos consultas con atributos o en este caso campos o columnas iguales y tipo de datos iguales. También tenemos lo que sería el intersect, que también opera en dos instrucciones de consulta SQL, o sea, en dos select. La diferencia es que mientras union actúa fundamentalmente como un operador OR o el valor se selecciona si aparece en la primera o la segunda instrucción, el comando intersect actúa como un operador AND, o sea, sería y el valor se selecciona si aparece en ambas. En este caso, por ejemplo, tenemos una consulta de nombre, apellido y fecha de nacimiento de la tabla empleado, intersectamos con las columnas nombre, apellido y fecha de nacimiento, que sean iguales también, pero de cliente. Son operadores. Y el except o except, que sería la diferencia entre dos tablas, que normalmente devuelve una resta de dos o más conjuntos de resultados. El conjunto obtenido como un resultado de except tiene la
misma estructura que los conjuntos originales. Por ejemplo, selecciono todos los datos con asterisco, ya sabemos, seleccionarme todos los campos de la tabla nacionalidad, seleccionarme todos los campos de la columna cargo. La misma cosa puedo hacer con el ejemplo del empleado y el cliente. Posterior a eso entramos ya a lo que serían los join, que es bastante interesante y tiene ciertas estructuras y lógica que se puede manejar, el cual puede llegar a agilizar bastante el trabajo al utilizar join. Join permite o nos facilita hacer combinaciones entre tablas y se puede usar de diferentes maneras. Join, inner join, tenemos left join, outer join, natural join. Lo principal del join es que radica eh, explícitamente en combinaciones de tablas. La sentencia join en SQL permite combinar registros de dos o más tablas, dependiendo cómo creamos la estructura. En una base de datos relacional, en el lenguaje de consulta estructurado que es el SQL, hay tres tipos de join: interno, externo y cruzado. Matemáticamente, join es composición relacional, la operación fundamental en el álgebra relacional, y generalizado es una función de composición. Un join se utiliza para consultar dos o más tablas. Para el join entre dos o más tablas, basta con usar el join después de la referencia de los campos y una primera tabla. Luego de ello se debe relacionar otras tablas. Para esto se debe usar la cláusula inner join después del from. Ahora, join y inner join. ¿Cuál es la diferencia entre join y inner join? Prácticamente la claridad de la consulta, porque los dos permiten el mismo resultado, solamente que el inner join es más explícito. ¿Qué significa? Sirve para evitar o ponerle el inner antes del join, nos ayuda a evitar ambigüedades y mejorar la claridad de la consulta. Prácticamente ambos casos el resultado será el mismo, solo devuelve la fila que tiene con coincidencia. El join normalmente devuelve solamente la fila que tiene coincidencia. ¿Qué significa eso? Si yo tengo dos tablas que no están relacionadas, puedo utilizar directamente el join. Aquí tenemos una serie de consultas que muestra cómo podría funcionar. Por ejemplo, el inner join funciona como una función de intersección entre dos conjuntos, de tal manera que el inner join se podía reemplazar por una consulta del tipo. Por ejemplo, tenemos una consulta que selecciona tabla 1, o sea, de la tabla 1, la columna, y de la tabla 2, columna. From tabla 1, tabla 2, y en vez de hacer, ¿se acuerdan cuando hacíamos, cuando utilizamos alias y donde tendemos que condicionar? Por ejemplo, quiero traer los datos de una persona y su cargo, pero quiero traer el cargo que tiene esa persona, no todos los cargos. Entonces nosotros condicionamos mientras que el cargo que esté en persona sea igual al cargo que esté en el cargo. En lugar de hacer eso, directamente yo puedo seleccionar los datos del personal y el cargo por todos los campos que quiero. From, le pongo la tabla 1 que sería personal, y luego directamente, en lugar de utilizar el where, ya directamente join la tabla cargo, y con el on le digo mientras que personal.carcode sea igual a cargo.carcode. Acá tenemos más abajo
un ejemplo con lo que sería personal. De personal quiero el nombre, el apellido, el teléfono y de cargo quiero la descripción. Con el front le digo que tabla debe consultar tanto personal como cargo y en el where le digo mientras que el código de cargo que está en personal sea igual al código de cargo que esté en cargo. Utilizando join sería esta la diferencia, la penúltima. Por ejemplo, hago un select donde traigo la misma columna que está arriba, pero en el from le digo directamente que consulte personal y ahí le intercedo con un join diciéndole join, unime con la tabla cargo y con el on le condiciono que el cargo o el código de cargo que está en personal sea igual al código de cargo que esté en cargo. Lo mismo hago para el inner join porque el inner join y el join devuelve los mismos resultados. La diferencia que el inner join es más explícito. Por si estoy consultando varias tablas, me asegura a que no haya ningún tipo de ambigüedad y que los resultados sean más exactos. Eso nada más es la diferencia. Aparte del inner join, tenemos lo que es el left join o también conocido como left outer join. Y el comportamiento es prácticamente similar al inner join, solamente que la diferencia es que al utilizar el left join nos traerá los resultados que esté a la izquierda de las cláusulas. Podemos ver eso a continuación. ¿A qué se refiere a la izquierda de la cláusula? Por ejemplo, una consulta o esta consulta que tenemos abajo, el último, traerá los personales con sus respectivos cargos, inclusive aquellos personales cuyo cargo estén vacíos. A eso se refiere la izquierda, la tabla, la primera tabla que se coloca. Por ejemplo, yo selecciono todos los datos del personal y le digo less outer join cargo on cargo que está en personal que sea igual a cargo que está en cargo. Entonces, tráeme todos los datos del personal con su respectivo cargo, independientemente a que los cargos estén vacíos. Por eso habla de la izquierda, o sea, la tabla de la izquierda sería la principal. Para eso se utiliza, esa es la diferencia del left outer join. Sin embargo, el right join, que sería la inversa, esta operación es inversa a la anterior. El resultado de la operación siempre contiene todos los registros de la tabla derecha. Sería en este caso después en la tabla que está después del re-outer join. La segunda tabla que se menciona en la consulta, aun cuando no exista registro. O sea, en este caso hago select asterisco from personal, re-outer join, cargo y le comparo otra vez, mientras que el cargo sea que está en personal sea igual al cargo que esté en cargo. ¿Qué es lo que hace esto? Me trae todos los cargos independientemente a que tengan o no personales asignados. También tenemos lo que sería el natural join. Retorna los registros de ambas tablas que coincidan en todos los campos del mismo. El full outer join, esta operación presenta los resultados de la tabla izquierda y la tabla derecha, aunque no tenga correspondencia en otra tabla. La tabla combinada contendrá entonces todos los registros de ambas tablas y presentará valores nulos para los registros sin pareja. En un sistema de base de datos relacional o un sistema manejador de base de datos que sería, por ejemplo, el PGAdmin que nos permite administrar la base de datos de Postgre. Cuando yo hago una consulta normal,
Normal le diría yo, por ejemplo, en donde utilizo alias y con el where le voy comparando mis claves primarias para que me traiga valores únicos. En este caso, por ejemplo, si hay datos vacíos, me va a obviar, por ejemplo, no me va a traer los cargos que no estén asignados, ni tampoco me van a traer los personales que no tenga cargo. Entonces, si yo por, por A o B motivo en el ámbito laboral yo llegue a necesitar atraer todos los registros en una consulta, independientemente a que tenga cargo asignado o no, o tenga personal el cargo asignado, o algún dato que pueda a una combinación de tablas y que me devuelva un resultado independientemente a que esté vacío o no, para eso es fundamental utilizar el join y dependiendo ya de la consulta que esté precisando o el tipo de resultado que estoy necesitando, ahí voy a tomar la decisión de qué tipo de join. Con el full outer join, por ejemplo, directamente me aseguro que me traiga todo, ¿verdad? Pero dependiendo ya del caso y algunos ejemplos. Pasado a esto, tenemos lo que son vistas. Es una tabla lógica basada en una tabla o en otras vistas. Una vista no contiene datos en sí mismo, sino que se podría considerar como una ventana a través del cual puede verse determinados datos de las tablas reales. Una vista suele llamarse también tabla virtual porque los resultados que retorna y la manera de referenciar es la misma que para una tabla. La ventaja de utilizar vista nos permite restringir el acceso a la base de datos, puesto que permite desplegar solo una porción de la misma. Simplifica los queries, ya que los queries serían las consultas, ya que la vista permite que los usuarios consulten informaciones de diferentes tablas sin que requiera conocer la complejidad de la sentencia utilizada para el efecto. Permitir lograr la independencia de los datos con respecto a las aplicaciones. La sintaxis para crear una vista: create o replace o crear o eliminar view, vistas, nombre de la vista y en el luego del as, que sería para asignar como una variable, va entre paréntesis la consulta. Eso nos permite crear la vista y la forma de invocar la vista es igual que una consulta a una tabla normal. Por ejemplo, create view B marca, créame la vista B marca, código de descripción, as cel asterisco from marca, y ahí me crea la vista. Uso de la vista, cel asterisco from B marca, me traerá todos los resultados de marca. Ese es el capítulo que nos faltó anteriormente y quisiera mostrarle un poquito nuestra base de datos. Hospital, este está cargado. Voy a usar esta base de datos y vamos a ver un poquito el esquema de nuestra base de datos. Y en este caso tengo persona y cargo. En personal tengo nacionalidad, cargo, estado civil. Bueno, podemos usar esta consulta donde yo le quiero mostrarle dos maneras. Select y voy a ponerle las tablas correspondientes. Voy a asignarle un alias P per code, P per fnac, P punto per nom, P punto per apellido, creo que era, o per Apple, per P punto per
tel. Hasta teléfono no vamos a traer. Sueldo también voy a traer. P.per sueldo. Aquí vamos a bajarle para que se entienda bien. Esto quiero traer de la tabla personal. De la tabla cargo, C. Cardescri. Aparte de cargo, tengo la tabla nacionalidad. De la tabla N, que es nacionalidad, NACDESCRI. Porque no me interesa el código, quiero datos que puedan ser relevantes para el usuario. Y del estado, E.SDESCRI. From, ¿de qué tabla va a consultar? Y acá el from le digo que me consulte de la tabla personal, que le puso un alias como P, cargo, su alias va a C, y estado, su alias va a ser E. Y con el where le condiciono mientras que p.carcode sea igual a c.carcode y p.estado código sea igual a e.estado código. Y me faltó la nacionalidad. Nacionalidad va a ser N. Mira mi tabla de nacionalidad que acá definí. Y p.nacode sea igual a n.nacode. Ahí le estoy diciendo, tráeme los datos del código, la fecha de nacimiento, el nombre, el apellido, el teléfono, el sueldo, el cargo, la nacionalidad y el estado del personal. Siendo que cargo, estado y nacionalidad está en otra tabla. Por eso consulto la tabla personalidad, cargo, estado y nacionalidad. Mientras que el código de cargo que está en persona o en personal sea igual al código de cargo que está en cargo. Y de la misma manera hago para estado y nacionalidad. Esto me debería devolver la siguiente consulta. Que todos los cargos, si yo llego a utilizar el join, sería de la siguiente manera. Select, esta parte puedo copiar a sí mismo. Y en lugar de hacer mi where, le digo from. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Personal P, enter, join, cargo creo que se llamaba, que era C, on, con el on le digo p.carcode es igual a c.carcode. Enter, join, lo mismo hago para mi nacionalidad. N on p.nacode es igual a n.nacode. Y join estado, que era E, on p.scott igual a e.scott. Me debería devolver el mismo resultado.
Inner join es un poco más explícito. ¿Qué significa eso? Que me asegura que los resultados es lo mismo, pero por si hubiera algún tipo de ambigüedad, o sea, en donde la consulta se pueda perder, perder en el sentido de que haya dos columnas iguales en ambas tablas y por coincidencia no sabe qué traer, entonces con el inner le especifico mejor. De hecho, al tener alias ya me especifica bastante bien. Entonces, sería esto. Si yo utilizo eh, aquí full outer join, tengo los mismos datos. Si en este tengo... Sí, porque no contengo... Aquí te fijas, ya me trae ya datos vacíos. No identifica ese. Bueno, si yo voy a hacer de esto, darle nuevamente el email. Si voy a crear de esto una vista, es create view de personal, se va a llamar mi vista, as, entre paréntesis, que vamos a ordenar bien para que se vea. Y le cierro el paréntesis. Inclusive le puedo poner un i por p.per fna. Ordename por fecha de nacimiento. Ejecuto esto, ya existe, porque yo ya había creado una vista aquí. En donde al crear quedaría directamente en esta parte donde dice view. Aquí crear la vista es una vista lógica, o sea, es una tabla lógica, no una tabla física. Me crea como una tabla normal y esta vista yo puedo consultar como cualquier otra tabla. Se puede manejar como cualquier otra tabla, donde yo le diga select asterisco from v personal. Tráeme todos los datos del personal. Y le puedo poner inclusive mientras eh, per nombre not is null. Ok. Is not nulles. Lo es. Y me trae solamente lo que no está nulo. Y puedo jugar así con él, con todos los datos. Ya le puedo decir que me traiga, en lugar de traerme todo, que no, que me traiga solamente per nombre de esta vista, me traiga per Apple, me traiga per sueldo, me traiga Cardescri y solo el estado no quiero que se vea. Y me traiga NAC Descri. Y entonces ahí voy jugando con esa vista. ¿Para qué sirve la vista? Para que pueda manejar mejor. Esta es una vista bastante sencilla, pero si necesito una combinación de 5 o 6 tablas en esa vista, entonces ahí ya me va a ayudar bastante, ya cuando se vuelve un poco más complejo. Entonces, este sería un ejemplo que podemos ir trabajando con lo que sería vista.
Aparte de las vistas, tenemos también lo que son las funciones. Una función para nosotros dentro de una base de datos puede ser sinónimo de lo que sería un procedimiento almacenado, dependiendo de cómo lo uso. Las funciones están compuestas por un conjunto de sentencias de SQL que se almacena dentro de una base de datos. Están lógicamente agrupados para realizar una o varias tareas. Son pequeñas programaciones que le asignamos a nuestra base de datos para que se pueda ejecutar desde la base de datos y evitar de esa manera mucho tráfico si trabajo con un servidor, ya que todas las sentencias se ejecutan no en la aplicación, sino directamente en la base de datos. Las funciones trabajan o los procedimientos almacenados trabajan eh, de acuerdo a los parámetros o los valores que se les son asignados. Una función en Postgres se puede escribir en múltiples lenguajes de programación. En una instalación por defecto de PostgreSQL en particular, podemos disponer o tener disponibles los siguientes lenguajes: PLPG, SQL, PL-Perl, PLTCL y PL-Python. El único que viene por defecto ya automáticamente al momento de instalar el Postgre es el PLPG SQL. Dicho lenguaje es lo que normalmente se usa más en este caso. ¿Cuál es la ventaja? La ejecución del procedimiento ocurre en el servidor, como ya mencioné. Esto probablemente aumentará el rendimiento de nuestra aplicación al no tener que mandar datos entre el cliente y el servidor y no tener que procesar resultados intermedios en el cliente para obtener el resultado. Al tener la lógica de la aplicación implementada en la base de datos, no tendremos que implementar en los clientes, con el consiguiente ahorro de la línea de código redundante y complejidad. Si tenemos diferentes tipos de clientes implementados en las diferentes o en los diferentes sistemas o lenguajes de programación y accediendo a la misma base de datos, no tendremos que programar la misma lógica en todo. Al estar esta disponible en la base de datos, tendremos un API a la lógica de la aplicación lista para usarse de diferentes clientes. La función también aísla a los usuarios de los detalles de las tablas. Si un conjunto de procedimientos almacenados omite todas las funciones que los usuarios necesitan, los usuarios nunca tienen que tener acceso a las tablas de forma directa, solo tienen que ejecutar los procedimientos almacenados que implementan las funciones diarias de su trabajo. La estructura básica es la siguiente. Así como creamos vistas, en este caso creamos funciones. Por eso la sintaxis es create o replay, crear o eliminar o reemplazar una determinada función, el nombre de la función y los parámetros de entrada que va a recibir. Return, el tipo de retorno que va a tener, que ya vamos a ver más adelante. As, y ahí comienza con el símbolo del peso. Y puedo declarar variables, si que voy a usar para un determinado cálculo, y el begin sería el cuerpo de mi estructura de mi procedimiento. Y luego tiene que retornar una variable a un determinado resultado. Se cierra la estructura con el símbolo de peso y determino el lenguaje que va a ejecutar, que sería el PLPG SQL. Forma de uso: directamente cel asterisco from, nombre de la función, y le paso los parámetros y en base a esos parámetros va a hacer el cálculo correspondiente dependiendo de qué tipo de cálculo va a ser mi procedimiento. Veamos en un ejemplo, o antes de pasar a eso, algunas alertas o mensajes que puede emitir. Puede ser un mensaje de tipo notice o exception. La diferencia, los dos permite informar o tirar un mensaje de información. La única diferencia es que el notice imprime un mensaje con o sin valor de variables.
y la excepción imprime un mensaje y termina la consulta. O sea, si hay algún error, una excepción, entonces rompería la ejecución y no avanzaría dicha ejecución. Un ejemplo, un procedimiento almacenado que permite calcular el porcentaje. Para eso se define dos parámetros que se llama valor, porcentaje. Los dos son de tipo entero. Va a retornar, el tipo de retorno va a retornar un valor entero. Haz y declaro una variable que se llama vpor de tipo entero para mi cálculo. El cuerpo inicia con el begin, donde le digo vpor, mi variable, va a ser igual a la multiplicación entre valor y porcentaje dividido 100. Va separado en dos paréntesis porque primero tiene que hacer un cálculo matemático y el resultado dividir por ello. Y retorna la variable en donde está almacenado el resultado. Entonces está preparado ya el cuerpo para trabajar. Entonces al momento de yo hacer un select directamente, le digo select asterisco from calcular porcentaje, me debe tirar un resultado para que pueda calcular el porcentaje. Creo que teníamos un ejemplo. A ver. Si tengo un FP, creo que tenía una función. Si acá tengo la función. Esta misma función. Vamos a calcular el porcentaje. Le tengo que pasar los parámetros. Los dos son valor entero. Puedo pasarle 100 o 200,50. Y de estos valores tiene que poder calcular el porcentaje de esta manera. Porcentaje entre 250 sería 100. Y si queremos ver la estructura, ¿cómo creamos? Aquí le voy a dar un script, create, y aquí estuve trabajando ya esto, estuvimos trabajando con la gente de la mañana, el mismo, ya tienen el resultado, o sea, ya tiene la estructura en sí. Varios ejemplos van a encontrar en el ejercitario y en este mismo ejemplo que estamos trabajando. También se puede realizar operaciones, por ejemplo, sumar y restar. Entonces, creo una función que me permite sumar y restar, en donde le paso la operación, el valor 1 y 2. La operación es para poder definir qué tipo de operación va a ser. Por ejemplo, si va a ser sumar y restar. Utilizamos tipo de entero como una bandera en realidad, en donde yo declaro, como es un cálculo, me conviene tener un valor, un tipo numérico y no entero, por si el resultado esté en decimales. Acuérdense que el entero, como dice el nombre, el inter y el valor entero. La operación sí va a ser un valor entero porque voy a definir el tipo de operación. Entonces, defino mis parámetros, le digo que va a retornar un resultado de tipo numérico, declaro una variable resultado en donde se va a guardar el resultado, valga la redundancia, y dentro del cuerpo del begin empiezo a definir. Y primeramente pregunto, si la operación es 1, entonces va a realizar una suma. Y dentro del if, el resultado va a ser igual a valor 1 más valor 2. Si la operación es 2, el resultado va a ser valor 1 menos valor 2. Cierro el if y retorna el resultado fuera del if. Entonces, de acuerdo por donde entra, siempre va a ir ejecutando eso. Y cierro mi begin, cierro mi cuerpo y cierro mi función. Termino para que ejecute mi PLPG SQL. Aquí también lo mismo, pero en lugar de usar el if,
podemos usar el case, que serían los casos. Si caso es 1 o si caso es 2. Puede ser si caso es 3, puede ser multiplicación, puede ser división, etc. Sería otra forma nada más. Como tarea, por ejemplo, realizar una función que permita realizar las 4 operaciones matemáticas: sumar, dividir, multiplicar, restar. Y puedo ir usando más if o puedo usar con case también. También permite autoincrementar. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada cómo generar código para ir sumando, para ir autoincrementando? Eso se puede meter también en una función, en un procedimiento almacenado, en donde yo, por ejemplo, creo un procedimiento para calcular, autoincrementar el código de los cargos. Y la misma consulta que usamos metemos en una función nada más. Se puede hacer también de esta manera. De dos maneras. Aquí, por ejemplo, la diferencia es que directamente dentro del return ya generamos ese código. Sin embargo, en este declaramos una variable último, le tiramos en el into, en lugar de as guarda en una variable en consulta, por ejemplo, dentro de un cele. Sin embargo, en un procedimiento almacenado, cuando yo le digo into, guardámela en esta variable, entonces para que yo pueda ejecutar o retornar eso que guardó en esa variable. Y también podemos hacer de forma dinámica. SP, calcular código, le defino como un character varying, que sería como un varchar, un carácter, la tabla y el código como un carácter también. Y me retorne un integer. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que voy a estar utilizando aquí? El tipo de return va a ser integer y el body o mi estructura voy a declarar un código de tipo entero. Entonces voy a ejecutar y en vez de pasarle yo directamente el atributo, voy a pasar de acuerdo a lo que recibió, a lo que yo quiero. Y en el front le pongo la tabla. Entonces esto es mucho más dinámico porque yo le voy a ir pasando la tabla y el atributo para que no sea muy estático. También tenemos lo que son de tipo record, que lo que en realidad es recorre todos los resultados de la consulta, solamente que al utilizar eh, un procedimiento que retorna un récord, sí o sí tenemos que pasarle la estructura de la consulta. Normalmente se utiliza mucho cuando se trabaja con tablas temporales, pero con tablas temporales ya van a trabajar más en base de datos 2. La forma de invocar, por ejemplo, un récord va, se le asterisco from, el nombre del SP, los parámetros y as entre paréntesis, así la estructura. Si yo hago un cl asterisco from public cargo y le meto en un loop, fíjese acá, yo declaré una variable que se llama record salida, de tipo record. Entra en un for. ¿Qué significa eso? Que va a ir recorriendo y capturando todos los resultados. Si tiene 10 cargos, va a guardar los 10 cargos. Y en el record no va a guardar solamente una columna, va a guardar la columna. Si tiene código de descripción, va a guardar código de descripción, columna por separado. Si tiene 10 columnas, va a guardar 10 columnas. Y le tengo que definir las columnas que va a imprimir el resultado. Aquí un ejemplo más claro: reporte cargos, código, descripción. El query sería, o la consulta sería, seleccionar el cargo, o sea, del cargo, el código y la descripción, y eso va a retornar el siguiente resultado.
También tenemos lo que datos 2, esto es otra forma nada más de hacer, la misma cosa. A ver, algo más interesante por ahí, cargo 3. Bueno, acá tenemos una pequeña práctica para trabajar. Lo que le quería mostrar también son algunos ejemplos que yo le compartí. Debería de estar aquí, si no me equivoco, aquí. Ejercicio de funciones. Abrir un poquito. Para trabajar con funciones, aquí hay algunos pequeños ejercicios para calcular cuotas y algunos ejercicios que pueden ir practicando. Ejemplo de ABM, cómo crear un SP que permite agregar, modificar datos. Aquí tienen para ir viendo un poquito. Y ya mañana vemos eso juntos, si van aplicando a su trabajo. Y varios ejemplos que pueden ir mirando. Será el trabajo práctico. Bueno, aparte de lo que sería procedimiento almacenado, también tenemos lo que son triggers, que son también funciones que se aplica dentro de una base de datos, pero a diferencia de los procedimientos almacenados, estos no necesitan parámetros, o en ocasiones sí, en ocasiones no, pero se ejecutan directamente a nivel de tablas, nivel de base de datos. Los famosos triggers, que son disparadores lógicos. Son funciones que se ejecutan de forma totalmente automática en respuesta a cierto evento que ocurre. Un evento puede ser un insert, una modificación, una eliminación. Los disparadores lógicos o un disparador no es otra cosa que una acción o acción definida en una tabla de nuestra base de datos y ejecuta automáticamente por una función programada por nosotros. Esta acción se activará según la definamos cuando realicemos, ya sea como ya expliqué, un insert, un update o un delete de dicha tabla. Le tengo que mencionar sobre qué tabla va a trabajar. La definición de un trigger o disparador consta de dos partes. La definición de la función asociada al trigger, que es la que ejecuta la acción en respuesta del evento. El evento, como ya mencioné. La definición formal del trigger, que indica de qué tabla se espera los eventos y a qué tipo de evento responderá. La sintaxis para crear un trigger es la siguiente. Create trigger, nombre del trigger, before, after, antes o después de una inserción, una modificación o una eliminación, on, sobre qué tabla se ejecuta, for each row statement, ejecute procedure, y el nombre del procedimiento. Primero tengo que crear la función y después decirle qué tipo, y en la función le digo que es de tipo trigger y luego invocar o crear el trigger, que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, create trigger, nombre de trigger, creación del trigger. After, before, antes o después del evento. ¿Qué sería el evento? Insertar, modificar, eliminar. Son los tipos de eventos al que corresponde. El on me indica el nombre de la tabla. De qué tabla se esperan los eventos. Cuando ocurra un evento, un update sobre la tabla tal, hace esto. El for each, para recorrer filas, statement, para cada fila o para cada sentencia. Ejecute procedura de función, la función que se va a ejecutar con sus parámetros si es que lo necesitan. Y de la misma forma que hicimos el procedimiento almacenado, que estuvimos viendo en realidad, más que hacer estuvimos viendo. Create o replay, crear o reemplazar una función, nombre de la función, y en el return le digo que retorne un trigger. Y ahí en el as creo el body, dentro del begin va toda la sentencia,
cierro mi begin, cierro mi body, el lenguaje PLPG SQL, creo mi función y una vez que creo mi función después puedo crear el trigger. PostgreSQL también maneja unas cuantas variables al momento de ejecutar un trigger. Algunas de las siguientes que podemos utilizar. El new, variable compuesta que almacena los nuevos valores de la columna que se está modificando. All, variable compuesta que almacena valores antiguos de la columna que se está modificando. ¿Por qué antiguo? Porque normalmente se utiliza también para tablas de auditoría. Tengo una tabla de auditoría que quiero que se guarde. Cuando se modifica, quiero que se guarde los datos anteriores que tenía y por qué se modificó. Cuando se eliminó, quiero que me guarde lo que tenía anteriormente, que se eliminó. TGOP, variable de tipo string que indica qué tipo de evento está ocurriendo. Si va a ser una inserción, si va a ser un update o un delete. TGTableName, el nombre de la tabla que ha activado el disparador que se está usando en la función. Y TGTableSchema, el nombre del esquema de la tabla que ha activado el disparador que se está usando en dicha función. CurrentUser, el nombre del usuario que actualmente está conectado a la base de datos y que ejecutó la sentencia. CurrentDate, la fecha actual del servidor, y CurrentTime, la hora actual del servidor. Aquí, por ejemplo, un trigger que lo que hace es convertir en mayúscula la descripción de la marca. Entonces, create o replace función, creo una función que se llame upperMarca, va a retornar un trigger, creo la estructura, el body, el begin, y le digo new más descript, lo nuevo de la columna más descript, convertirme igual, dos puntos igual, a mayúscula el nuevo o la nueva descripción de la marca. Retorname new y eso guardame. Ahí creé la función nada más. Va a ser de tipo trigger. Luego debo crear el trigger. Create trigger, TG mayúscula, va a llamarse el trigger. Before va a ser antes de la inserción. ¿De la inserción de qué? De la tabla marca. Por eso le digo on marca. For each row, recorrerme fila por fila y ejecutarme el procedimiento upperMark, el procedimiento que creé anteriormente. Entonces, eso sería un ejemplo. Aquí también un trigger que verifica empleado. Tienen como ejemplo para mirar, miren, un trigger que actualiza stock. Esto se usa muchísimo si es que hay gente que a futuro ahora están teniendo base de datos 1. Luego cuando entre ya el siguiente, cuando en la siguiente materia, por ejemplo, LP2, LP3 y taller, cuando empiecen a programar, si van a programar algunos eventos del módulo de compra o de venta, cuando recepcionen su mercadería van a necesitar actualizar su stock. Cuando le den salida a su mercadería van a necesitar actualizar esto. Entonces es muy importante para estos casos los triggers porque agiliza bastante la tarea. Por ejemplo, aquí crea una función que se llama actualizar esto de tipo trigger, retorna un tipo trigger, y hay una condición en donde si TGOP, o sea, si la operación es insert, then entonces va a hacer un update de la tabla stock. Con el set, ya sabemos cómo trabaja la actualización, le digo stock va a ser igual stock más new, la cantidad, con cantidad, la nueva cantidad que se está insertando. Where, siempre y cuando el depósito sea igual al nuevo depósito que se está insertando y el artículo sea igual al nuevo artículo. Entonces, de esta manera se actualiza el esto. Luego creo el trigger que se llama actualización esto. Le digo after, después del insert, después de que se inserte la tabla detalle de venta. Recorrerme toda la fila y ejecutarme
el procedimiento llamado actualizar esto. Aquí para controlar el acceso y algunos ejemplos de trigger también existen en la plataforma que pueden ir mirando un poquito. Creo que está aquí, pueden ver un poquito para mostrar. Estos son los desarrollos y acá en el momento de cierre tienen para práctica DDL, DML, vistas, SP, funciones. Y adentro ya tienen para ir trabajando un poquito con todos los ejemplos. Esto prácticamente es mirar, practicar y más práctica que otra cosa. ¿Alguna duda? ¿Hasta ahí? No, muy bien. Todo muy claro. Perfecto. Mañana vamos a ver, dependiendo del clima en realidad, si hace mucho frío, vamos a ver la posibilidad de hacer virtual otra vez. Si es que no es tanto, vamos a tratar de hacer presencial ya para ir viendo el avance. O de igual manera, los que tienen su estructura y quieren ir enviando su trabajo para ir chequeando cómo está, los grupos podemos ir a hacerlo mañana nuevamente a distancia. Entonces ya depende de ustedes si es que van a avanzar más. Mucho mejor, ya que la siguiente semana, prácticamente los 3 días que sobra, vamos a tener presencial porque sería ya la defensa. Tampoco va a ser una gran defensa, sino la idea es evidenciar lo que se estuvo poniendo a práctica de acuerdo a lo que fuimos desarrollando. Nada más que eso. Bueno, profe. Perfecto. Vale, profe. Si no hay ninguna duda, entonces nos estamos reencontrando en la siguiente clase. Dale, profe, gracias. Perfecto. La grabación Dale, va a profe. estar en la plataforma. Gracias, profe, gracias. Gracias, gracias. No.